La Casa del Relato presenta 7 historias aterradoras en el océano. Historia 1. El eco de las profundidades. En 1997, un grupo de biólogos marinos se encontraba en una expedición en el Océano Pacífico, a bordo del buque de investigación Endeavour. Su misión era grabar sonidos submarinos y estudiar las criaturas que habitaban en las profundidades. Todo parecía ir de acuerdo al plan, hasta que una noche, mientras los instrumentos registraban sonidos a más de 3,000 metros bajo la superficie, captaron algo que no podían explicar. El sonido era inusual. Un eco profundo y pulsante, con una frecuencia que ningún animal conocido en el océano podría emitir. Los científicos, inicialmente emocionados, creyeron que habían encontrado una nueva especie. Sin embargo, a medida que escuchaban, la emoción dio paso a una inquietud creciente. El sonido no era constante, parecía responder a los movimientos del barco, como si algo estuviera observándolos desde abajo. Una de las investigadoras, la doctora Elena Vargas, decidió analizar el audio más de cerca. Lo que descubrió la dejó sin palabras. El eco no era natural. Parecía un patrón, como si alguien estuviera intentando comunicarse. La tripulación, al enterarse, empezó a inquietarse. Algunos dijeron que podría tratarse de un submarino, otros sugirieron que era simplemente un fallo en los equipos. Pero Elena no estaba convencida. Había algo más. Esa noche, mientras la mayoría dormía, Elena permaneció despierta en la sala de control. Quería rastrear el origen del sonido. A eso de las 3:15 de la madrugada, las luces del barco comenzaron a parpadear. El radar mostró un objeto enorme, moviéndose justo debajo de ellos. Elena intentó registrar el evento, pero las cámaras submarinas dejaron de funcionar. Entonces, de repente, el sonido se detuvo. Lo que vino después fue más aterrador aún. Desde el fondo del océano, algo emergió lentamente. No pudieron verlo claramente debido a la oscuridad, pero todos a bordo sintieron la presión del agua cambiar. Era como si una fuerza invisible estuviera rodeando el barco. Y luego, una sombra, enorme, con tentáculos que parecían extenderse por cientos de metros. Solo se dejó ver por un instante antes de desaparecer nuevamente en la negrura. Elena y su equipo nunca volvieron a hablar del evento. El registro de audio desapareció misteriosamente, y la expedición fue cancelada sin explicación oficial. Años después, Elena confesó en un documental que lo que vieron esa noche no era algo que perteneciera a este mundo. Parte 2. Después de aquella noche, la atmósfera en el Endeavour cambió. La tripulación evitaba hablar sobre lo que habían presenciado, pero los rostros tensos y los silencios prolongados dejaban claro que nadie podía olvidarlo. Elena, aunque aterrorizada, estaba decidida a descubrir qué había ocurrido. Revisó los pocos datos que habían logrado guardar antes de que los equipos fallaran. Lo poco que encontró fue escalofriante. El radar había registrado una estructura de más de 200 metros de largo moviéndose a una velocidad imposible para cualquier criatura conocida. Sin embargo, hubo algo más. Uno de los hidrófonos había captado un sonido diferente, una especie de zumbido grave que se repetía en intervalos regulares. Elena, obsesionada, lo escuchó una y otra vez. Con cada repetición, le parecía más claro, no era un ruido aleatorio. Era un patrón, como un código. Pero, ¿qué significaba? Y más importante aún, ¿quién o qué lo estaba emitiendo? Esa misma noche, mientras el Endeavour navegaba hacia aguas más tranquilas, ocurrió algo que desató el pánico.
Las luces exteriores del barco se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad. Un rugido profundo resonó desde el fondo del océano, tan potente que pareció vibrar en el mismo casco del barco. Los tripulantes se reunieron en la cubierta, algunos rezando, otros murmurando que debían regresar a tierra inmediatamente. De repente, el radar volvió a mostrar movimiento. Esta vez, no era un solo objeto. Eran varios, rodeando el barco a una distancia inquietantemente cercana. Elena corrió hacia la sala de control para tratar de grabar lo que estaba sucediendo. Justo cuando activó la cámara de un gran submarino, la imagen captada la dejó helada. Una masa gelatinosa y traslúcida se movía en la oscuridad. Dentro de ella, algo brillaba, como si tuviera un núcleo bioluminiscente. Y entonces, una especie de tentáculo golpeó el grano, cortando la transmisión. Pero no fue eso lo más aterrador. Antes de que la señal se perdiera por completo, Elena vio algo que jamás podría olvidar, lo que parecía un ojo, enorme y lleno de cicatrices, mirándolos desde la profundidad. Parte 3. El caos se apoderó del Endeavour. Las alarmas sonaban por todo el barco, y los sistemas electrónicos fallaban uno tras otro. Elena, temblando, intentó contactar con el puente, pero la radio emitía solo estática. En medio de la confusión, un estruendo ensordecedor sacudió el casco. Era como si algo gigantesco hubiera golpeado la nave desde abajo. Los tripulantes gritaban, algunos corrían hacia los botes salvavidas, mientras otros permanecían paralizados por el terror. Elena no podía apartar de su mente aquella imagen del ojo. Había algo casi humano en la forma en que los había observado, pero al mismo tiempo, sentía que estaban frente a algo ancestral, algo que no debería haber sido perturbado. Mientras intentaba analizar los datos en su laptop, las luces de la sala parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Solo quedó el sonido del agua golpeando contra el casco y aquel eco profundo, que ahora se escuchaba más cerca que nunca. De repente, una voz por los altavoces rompió el silencio. Era el capitán, pidiendo a todos que se dirigieran a la sala de reuniones. Elena dudó, pero sabía que no podía quedarse sola. Caminó por los pasillos oscuros, iluminándose con la linterna de su celular, sintiendo que algo la seguía. Llegó al punto de encuentro donde el resto de la tripulación estaba reunida, sus rostros pálidos y llenos de miedo. El capitán les explicó que no podían continuar navegando en esas condiciones. Algo lo que fuera que estaba bajo ellos había afectado los motores y la comunicación. Decidieron lanzar bengalas al agua para intentar ahuyentar a lo que estuviera acechándolos. Pero en el momento en que la primera bengala iluminó la superficie, se arrepintieron de haberlo hecho. El mar estaba lleno de sombras. Seres gigantescos, translúcidos, se movían en círculo alrededor del barco. Algunos tenían formas imposibles de describir, como si la propia naturaleza no supiera qué hacer con ellos. Pero lo más aterrador era lo que se encontraba justo en el centro, una figura colosal, con tentáculos que parecían extenderse más allá del horizonte, y un cuerpo tan inmenso que no podían calcular su tamaño. Sus ojos, múltiples y brillantes, estaban fijos en ellos. El sonido regresó, pero esta vez no provenía del fondo del océano. Venía de todas partes, un zumbido que resonaba en sus huesos. Elena entendió lo que estaba pasando demasiado tarde, no era un mensaje. Era una advertencia. Algo había sido despertado, algo que no quería testigos. El Endeavour nunca regresó a puerto. Semanas después, un barco pesquero encontró restos flotando en la superficie, una boya destrozada, un cuaderno de notas mojado y un único grabador de audio. Cuando lo reprodujeron,
Solo se escuchaba el eco de las profundidades y un leve susurro, como si algo estuviera diciendo su nombre. Historia 2. El faro del fin del mundo, parte 1. En 1932, en una pequeña isla desolada al sur del Atlántico, se encontraba un faro conocido como la luz del fin del mundo. Los marineros le habían dado ese nombre por su ubicación remota y la sensación de aislamiento que lo rodeaba. Nadie quería quedarse mucho tiempo allí, pero el trabajo requería que al menos 2 fareros lo mantuvieran operativo. Aquel invierno, los encargados eran Tomás Villalba, un hombre experimentado y callado, y Julián García, un joven recién llegado que buscaba escapar de su pasado. El viaje hacia la isla fue turbulento, y cuando finalmente llegaron, Julián entendió por qué nadie quería el puesto. El faro estaba rodeado de acantilados que caían hacia un mar embravecido. El único edificio en kilómetros era la cabaña de los fareros, una estructura pequeña y maltratada por las tormentas. Pero lo que más inquietaba era el faro en sí, una torre alta, negra como el carbón, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Los primeros días transcurrieron sin problemas. Julián se ocupaba de las tareas más ligeras mientras Tomás, con una rutina meticulosa, se encargaba del mantenimiento del faro. Sin embargo, una noche, mientras Julián descansaba en su habitación, escuchó algo extraño, un sonido metálico, como si alguien estuviera golpeando desde dentro del faro. Pensó que era Tomás trabajando, pero cuando salió a investigar, no encontró a nadie. Al día siguiente, mencionó el incidente a Tomás, quien lo miró fijamente antes de decir: «Nunca abras la puerta del faro después de la medianoche». «Nunca». Julián rió, pensando que era una de esas historias de veteranos para asustar a los novatos, pero la seriedad en los ojos de Tomás lo hizo quedarse callado. Esa noche, sin embargo, no pudo evitar sentirse intranquilo. El viento parecía susurrar cosas incomprensibles, y las olas chocaban contra las rocas con una intensidad casi rítmica, como si algo estuviera siguiendo un patrón oculto. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. Un golpeteo insistente, esta vez más fuerte. Provenía del faro. Se levantó con cautela, tomando una lámpara, y caminó hacia la puerta. El sonido se detuvo justo cuando estaba a punto de abrirla. Pero antes de que pudiera regresar a su habitación, algo llamó su atención. En el cristal de la lámpara del faro, a lo alto de la torre, parecía haber una figura, inmóvil, observándolo. Parte 2. Julián se quedó inmóvil, su respiración agitada formando nubes de vapor en el aire frío. La figura en el cristal parecía ser una sombra humana, pero algo en su forma era incorrecto. Era demasiado alta, demasiado delgada, y su cabeza se inclinaba en un ángulo extraño, como si no pudiera sostenerla por completo. Parpadeó varias veces, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la figura seguía allí, inmóvil, observándolo desde la distancia. El sonido de pasos detrás de él lo hizo dar un salto. Era Tomás, que lo miraba con el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí?» «Te dije que no salieras después de la medianoche», gruñó, arrastrándolo de regreso a la cabaña antes de que pudiera protestar. Una vez dentro, Julián trató de explicarle lo que había visto, pero Tomás se limitó a negar con la cabeza. «El faro tiene su propia historia, muchacho. No deberías mirar demasiado tiempo. Lo que sea que creas haber visto, no es asunto nuestro». Esa respuesta no satisfizo a Julián, pero decidió no insistir. Sin embargo, la inquietud lo acompañó al día siguiente. Mientras realizaba sus tareas habituales, no podía dejar de mirar hacia el faro, esperando volver a ver la figura. Nada ocurrió durante el día, pero cuando la noche cayó,
La sensación de ser observado regresó con más fuerza. A las 2 de la madrugada, el golpeteo volvió. Esta vez, era más insistente, casi frenético. Julián, incapaz de ignorarlo, tomó una linterna y se dirigió hacia la base del faro. Su corazón latía con fuerza mientras giraba la llave en la puerta de hierro, que se abrió con un chirrido estremecedor. El interior estaba helado y oscuro, y el eco de sus pasos resonaba en espiral mientras subía las escaleras. A mitad de camino, vio algo que lo hizo detenerse, marcas profundas en las paredes, como si algo hubiera arañado el metal con uñas enormes. Tragó saliva y siguió subiendo, decidido a llegar hasta la lámpara. Cuando finalmente llegó a la cima, encontró la sala vacía. Pero en el cristal de la lámpara, ahora cubierta de una ligera capa de escarcha, había algo grabado, un mensaje escrito con trazos torpes, como si hubiera sido hecho por manos temblorosas. Decía: no estamos solos. Julián retrocedió, tropezando con los escalones. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia detrás de él, fría como el hielo. No se atrevió a voltear. Escuchó un susurro en su oído, una voz áspera que parecía venir de todas partes y de ninguna. Bajaste la guardia. Parte 3. El susurro lo congeló en el lugar, incapaz de moverse. Julián sintió como el aire a su alrededor parecía espeso, pesado, como si algo invisible lo envolviera. El golpeteo que lo había llevado hasta el faro ahora resonaba dentro de la sala de la lámpara, amplificado, como un corazón latiendo en un frenesí. Y entonces, vio su propio reflejo en el cristal, pero no estaba solo. Detrás de él, una figura alta y retorcida, con extremidades largas y piel grisácea, se inclinaba hacia su oído. Su rostro era una parodia de lo humano, ojos hundidos que brillaban con una luz amarillenta y una sonrisa torcida que no parecía capaz de cerrarse. Julián no pudo contener el grito que escapó de su garganta mientras giraba sobre sus talones, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera que lo acechaba. Pero no había nada allí. Solo la fría y vacía sala del faro. Corrió escaleras abajo, sus pasos resonando como un tamborileo frenético. Cuando llegó a la base, se detuvo en seco. La puerta de hierro que había dejado abierta estaba cerrada, y un charco de agua oscura se deslizaba desde debajo de ella hacia el interior. Algo estaba dentro del faro, algo que no debería estar ahí. Golpeó la puerta con fuerza, gritando por Tomás, pero su voz fue devorada por la creciente sensación de aislamiento. El sonido del agua goteando a sus pies lo hizo mirar hacia abajo. La mancha líquida parecía expandirse, y dentro de ella podía distinguir formas que se movían, rostros que se deformaban, ojos que se abrían y cerraban, bocas que susurraban palabras en un idioma que no comprendía. Dio un paso atrás, pero el líquido parecía seguirlo, como si tuviera voluntad propia. Cuando finalmente la puerta se abrió, Tomás apareció con una linterna y una expresión de pánico. ¿Qué hiciste?, gritó, mirando la escena con horror. Julián trató de explicarse, pero las palabras no salían. Tomás lo agarró del brazo y lo arrastró fuera del faro, cerrando la puerta detrás de ellos con un golpe seco. De regreso en la cabaña, Tomás encendió todas las lámparas y comenzó a sacar una caja de madera vieja de debajo de su cama. Dentro había extraños símbolos tallados, sal, y un pequeño cuaderno lleno de notas escritas a mano. Sin decir una palabra, comenzó a trazar un círculo en el suelo con la sal. No debiste entrar. Nunca debiste abrir esa puerta, dijo con voz temblorosa. Antes de que Julián pudiera responder, un golpe ensordecedor sacudió la cabaña. El faro, visible desde la ventana, comenzó a brillar con una intensidad antinatural.
La luz era demasiado fuerte, como si estuviera alimentada por algo más que electricidad. Dentro de esa luz, sombras comenzaron a aparecer, moviéndose lentamente hacia la cabaña. Tomás levantó la vista, su rostro una máscara de resignación. No vinieron por mí, muchacho. Vinieron por ti. El último recuerdo de Julián fue el sonido de la puerta cediendo, la luz envolviéndolo y los susurros, esos malditos susurros, que le aseguraban que no importaba cuánto corriera, jamás podría escapar. Días después, un barco que pasaba por la zona reportó que el faro del fin del mundo ya no estaba iluminado. Cuando enviaron una expedición a la isla, encontraron la cabaña destruida, como si una tormenta la hubiera arrasado, y el faro abandonado. Nadie volvió a ocupar ese puesto, y aquellos que pasaban cerca decían que en noches de tormenta podían ver una figura en lo alto del faro, mirando hacia ellos. Historia 3. El barco sin nombre, parte 1. En 1978, un carguero noruego llamado Havlis navegaba por el Atlántico Norte. Su tripulación, formada por 15 hombres, estaba acostumbrada a largas travesías en aguas frías y turbulentas. Sin embargo, aquella jornada, algo rompió la monotonía de su viaje. A eso de las 3 de la tarde, el vigía divisó un barco a la deriva en el horizonte. Era extraño, no aparecía en el radar ni respondía a las señales de radio. A medida que se acercaban, el capitán Lars Christiansen notó que el barco no tenía nombre ni bandera, algo extremadamente inusual. La embarcación parecía antigua, con una estructura de madera ennegrecida y velas desgarradas que colgaban como fantasmas de los mástiles. Al estar tan lejos de cualquier puerto conocido, la tripulación del Havlis decidió abordarlo para investigar. Cuando lanzaron una cuerda y subieron a bordo, el silencio fue lo primero que los golpeó. No había señales de vida, pero tampoco cadáveres. Parecía como si la tripulación hubiera desaparecido sin dejar rastro. Los camarotes estaban vacíos, los platos en la cocina aún tenían restos de comida, y en el puente de mando encontraron el timón girando lentamente, a pesar de que no había viento. Uno de los hombres, un marinero llamado Eric, bajó al nivel inferior y llamó al resto. Había encontrado algo, un cuaderno de bitácora. Estaba húmedo y cubierto de moho, pero algunas páginas aún eran legibles. Las anotaciones estaban escritas en un idioma que no reconocían del todo, aunque parecía una mezcla arcaica de noruego y algo más antiguo, casi como runas vikingas. Lo poco que pudieron descifrar hablaba de la maldición de las aguas oscuras y de un pasajero que nunca debió haber sido invitado a bordo. El ambiente en el barco se volvió opresivo. Uno de los tripulantes del Havlis, un hombre supersticioso llamado Gunnar, insistió en que debían regresar a su propia nave de inmediato. Este barco está maldito. No deberíamos estar aquí, dijo, apretando una cruz de plata que llevaba al cuello. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, un fuerte crujido resonó desde las profundidades del barco. Parecía el sonido de algo enorme moviéndose bajo las tablas del suelo. Lars ordenó que todos regresaran al Havlis, pero cuando intentaron bajar por las cuerdas, descubrieron que el mar alrededor del barco estaba en calma absoluta, como un espejo, y el Havlis parecía estar más lejos de lo que debería. Algo no cuadraba. Fue entonces cuando Eric, aún sosteniendo el cuaderno, señaló hacia el horizonte. Muy lejos, apenas visible contra la niebla, había otra embarcación. Pero no estaba avanzando. Parecía inmóvil, como si los estuviera observando. Parte 2. La embarcación que Eric había señalado era inquietante. A pesar de la distancia, su forma se distinguía claramente contra la niebla, un barco antiguo, con velas negras desgarradas, idéntico al que ellos estaban abordando.
Lars, el capitán, observó en silencio, su mente intentando encontrar una explicación lógica. Pero algo dentro de él sabía que no la había. El crujido bajo las tablas se hizo más fuerte, como si algo masivo se estuviera moviendo en el interior del casco del barco. Gunnar, incapaz de contener el pánico, comenzó a rezar en voz baja. Esto no está bien. Hay algo en este barco que no pertenece a este mundo, susurró. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía del nivel inferior, donde uno de los marineros, Johan, había bajado minutos antes para buscar más pistas. Sin dudarlo, Lars y 2 hombres más corrieron hacia la escotilla. Al descender, el aire se volvió pesado y húmedo, con un hedor a agua estancada y algo más, algo como carne podrida. Encontraron a Johan en un rincón, temblando como una hoja. Señalaba con el dedo hacia una esquina oscura, donde las sombras parecían moverse de manera antinatural. Cuando iluminaron el lugar con sus linternas, vieron algo que les heló la sangre, marcas profundas y frescas en la madera, como si enormes garras hubieran arañado el casco desde dentro. Pero no había señales de ningún animal o criatura. Solo esas marcas y el eco de lo que parecía un susurro lejano. El cuaderno que Eric había encontrado cayó al suelo cuando éste retrocedió, asustado por el ambiente opresivo. Lars lo recogió y hojeó rápidamente las páginas empapadas. Había un dibujo tosco en una de ellas, un símbolo circular con una figura en el centro que parecía un ojo rodeado de tentáculos. Al pie de la página, había una sola palabra en tinta roja que destacaba entre las demás. Despierto. De repente, la estructura del barco se inclinó, como si algo desde el agua lo hubiera empujado. Todos perdieron el equilibrio, y Johan gritó de nuevo, señalando hacia un agujero en el casco. Una masa oscura y viscosa parecía estar intentando filtrarse hacia el interior. Sus movimientos eran lentos pero deliberados, como si estuviera viva. Lars gritó órdenes. Suban. Ahora. ¿Regresamos al Hablis? La tripulación se apresuró hacia la cubierta, pero el barco parecía tener vida propia. Las escaleras crujían bajo sus pies, y las puertas que habían estado abiertas antes ahora estaban cerradas o atoradas. A medida que luchaban por llegar a la salida, el sonido de algo golpeando contra el casco se hizo más fuerte. No venía del agua, sino desde el interior, como si algo estuviera intentando abrirse paso desde abajo. Cuando finalmente lograron llegar a la cubierta, vieron que la niebla se había espesado. El Hablis, que antes estaba a unos metros, ahora parecía estar mucho más lejos, su silueta apenas visible entre la bruma. Gunnar, desesperado, fue el primero en lanzar una cuerda para intentar alcanzarlo. Pero cuando la cuerda tocó el agua, ésta comenzó a hundirse de manera antinatural, como si el océano mismo estuviera absorbiéndola. Fue entonces cuando se dieron cuenta de algo aún más aterrador: el otro barco, aquel que habían visto en la niebla, ahora estaba más cerca. Podían distinguir figuras en su cubierta, inmóviles y observándolos. No eran humanos. Al menos, no del todo. Parte 3. Las figuras en el barco distante eran altas y delgadas, con cuerpos retorcidos que parecían apenas mantener su forma. Desde la cubierta del barco sin nombre, Lars y su tripulación las observaban con un terror creciente. Las figuras no se movían, pero su presencia era palpable, como si su mera existencia impregnara el aire con algo maligno. Los marineros podían sentirlo. Esas cosas los estaban observando, esperando. De repente, el barco donde estaban comenzó a balancearse violentamente, como si una fuerza invisible lo estuviera zarandeando.
Las cuerdas que habían usado para abordarlo se tensaron y luego se rompieron, dejándolos atrapados. El Javelin estaba ahora completamente fuera de su alcance. Lars gritó órdenes, tratando de mantener a su tripulación enfocada, pero el pánico se apoderó de ellos. Eric señaló hacia el agua con la cara desencajada. Algo enorme se movía bajo la superficie, una sombra oscura que parecía circundar el barco. Era tan grande que su silueta eclipsaba todo lo demás. La masa bajo el agua se detuvo justo debajo de ellos, y por un instante, todo quedó en silencio. Luego, un golpe ensordecedor sacudió el barco. Las tablas crujieron, y el mástil principal se inclinó peligrosamente. Gunnar cayó de rodillas, rezando frenéticamente, mientras Johan, aún temblando, susurraba: «Nos está esperando. No nos quiere muertos, no todavía». Lars se giró hacia él con una mezcla de ira y desesperación. «¿Qué estás diciendo?», gritó, sacudiéndolo por los hombros. Pero Johan solo murmuraba palabras incoherentes, mirando al vacío con los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando un ruido extraño los hizo girarse hacia el horizonte. El otro barco, el que parecía estar acechándolos, había comenzado a acercarse de forma antinatural, deslizándose por el agua sin que sus velas se movieran. Las figuras en su cubierta ahora eran claramente visibles, seres deformes, con piel pálida y ojos completamente negros que parecían absorber la luz. Estaban de pie, inmóviles, pero uno de ellos, más alto que el resto, alzó lentamente un brazo, señalándolos. Eric, incapaz de soportar más, corrió hacia la borda, gritando: «Prefiero el agua que quedarme aquí». Saltó al océano, pero el impacto nunca llegó. En su lugar, su cuerpo fue absorbido por el agua como si ésta fuera un líquido denso, tragándolo en cuestión de segundos. Los gritos de Eric se apagaron rápidamente, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Lars, Gunnar y Johan miraron horrorizados, incapaces de procesar lo que acababan de ver. El agua a su alrededor comenzó a oscurecerse, como si una mancha de tinta se extendiera desde las profundidades. De esa negrura emergió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás, una forma gigantesca, con tentáculos que se alzaban como torres y ojos que brillaban con un color enfermizo. La criatura era más antigua que el tiempo mismo, y al verla, Lars sintió que su mente comenzaba a fragmentarse. La voz de Gunnar, apenas un susurro, llegó hasta él. «Es el pasajero. El que nunca debió haber subido a bordo». Entonces, la criatura abrió lo que parecía ser una boca, y un sonido indescriptible llenó el aire, un lamento que parecía venir de las profundidades del universo. Antes de que la oscuridad lo envolviera todo, Lars pensó en su hogar, en la familia que había dejado atrás. Y luego, nada. Días después, el Javelin fue encontrado a la deriva, intacto pero sin rastro de su tripulación. En el mar cercano, un barco sin nombre apareció brevemente en los radares de un carguero ruso, pero desapareció antes de que alguien pudiera acercarse. Los marineros locales dicen que en noches brumosas, si escuchas el sonido de un timón girando en la distancia, es mejor cambiar de rumbo. Porque si el barco sin nombre te encuentra, nunca regresarás. Historia 4. La ciudad sumergida, parte 1. En 1993, un grupo de buceadores profesionales se embarcó en una expedición hacia una zona poco explorada del mar Egeo. La misión era clara: investigar rumores sobre una ciudad sumergida que, según relatos antiguos, había sido tragada por el mar durante un terremoto milenario. Era una mezcla de exploración arqueológica y aventura comercial, financiada por una empresa privada que esperaba encontrar artefactos valiosos.
El equipo estaba compuesto por 6 personas, lideradas por Claudia Meneses, una oceanógrafa experimentada y reconocida por su valentía en expediciones peligrosas. Desde el primer día, Claudia sintió algo extraño en la zona. El agua parecía más fría de lo normal, incluso para esa época del año, y el sonar detectaba profundidades inusuales, como si el fondo marino estuviera más lejos de lo que indicaban los mapas. Tras 2 días de búsqueda infructuosa, finalmente encontraron algo, estructuras bajo el agua que parecían hechas por el hombre. Columnas, arcos y lo que parecía ser la base de una gran pirámide se extendían a unos 50 metros de profundidad. La emoción en el equipo era palpable. Prepararon su equipo de buceo y descendieron al fondo. La primera inmersión fue tranquila. Los buceadores exploraron las ruinas con cuidado, iluminando con sus linternas los restos de lo que parecía haber sido una civilización avanzada. Sin embargo, algo les llamó la atención: inscripciones talladas en las paredes de una estructura que parecía un templo. No eran símbolos griegos ni romanos, sino algo más antiguo, con formas curvas que parecían moverse cuando las mirabas demasiado tiempo. Claudia tomó fotografías mientras su colega Luis intentaba traducir las inscripciones con la poca referencia que tenían. Una frase en particular les llamó la atención: la puerta al abismo no debe abrirse. Esa noche, de regreso en el barco, el equipo revisó las imágenes y debatió sobre el significado de las inscripciones. Algunos sugirieron que era un simple aviso ritual, típico de las creencias de la época. Otros, incluida Claudia, sintieron que había algo más. La frase no parecía una advertencia simbólica, sino literal. Al día siguiente, decidieron regresar al templo. Esta vez, Claudia lideró el descenso hacia una abertura que habían visto en la base de la estructura. Era un pasadizo angosto, apenas lo suficientemente grande para que un buzo pasara con su equipo. Mientras avanzaban, la temperatura del agua comenzó a descender de manera alarmante. Sus trajes térmicos no parecían ser suficientes para mantenerlos calientes, y el oxígeno en sus tanques disminuía más rápido de lo esperado. Al llegar al final del pasadizo, encontraron una gran puerta de piedra, cubierta de más inscripciones. Pero lo que llamó la atención de todos fue el símbolo tallado en el centro, un círculo rodeado de figuras humanoides que parecían retorcerse, como si estuvieran intentando escapar. Luis señaló algo en el suelo, justo frente a la puerta: un esqueleto humano. La mandíbula estaba abierta en lo que parecía un grito eterno, y los huesos estaban cubiertos de marcas, como si algo los hubiera desgarrado desde dentro. Claudia, esto no me gusta nada, dijo uno de los buceadores, su voz temblorosa a través de la comunicación. Claudia, aunque nerviosa, no podía resistir el impulso de documentar lo que veía. Sin embargo, mientras examinaba las inscripciones, algo extraño comenzó a ocurrir. Las luces de las linternas parpadearon, y un sonido sordo, como un eco distante, resonó a través del agua. Era profundo, gutural, y parecía venir de detrás de la puerta. Parte 2. El eco distante aumentó de volumen, un retumbar que parecía provenir de lo más profundo del océano. El sonido era tan poderoso que hizo que el agua alrededor de los buceadores temblara. Las linternas parpadeaban de manera errática, y un escalofrío recorrió la espina de todos. Claudia, tratando de mantenerse calmada, miró a sus compañeros. ¿Lo escuchan?, preguntó, su voz tensa a través del comunicador. Sí, pero no es normal, respondió Luis, claramente preocupado. Esto no suena como nada que hayamos escuchado antes. Es como si el mar mismo estuviera gruñendo. El sonido continuó, resonando en las profundidades,
cada vez más fuerte y más cercano. Los buceadores se miraron unos a otros, cada uno sintiendo la creciente presión de lo desconocido. Claudia intentó concentrarse, pero la sensación de que algo los estaba acechando se intensificó. Un presentimiento oscuro, como si estuvieran a punto de desatar algo que no podían controlar. La puerta de piedra ante ellos comenzó a temblar. No fue mucho al principio, pero luego las grietas que recorrían su superficie se agrandaron. Algo estaba moviéndose detrás de ella, como si intentara abrirse desde el otro lado. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Claudia. Ella sabía que debían salir de ahí. Pero el morbo de descubrir qué estaba detrás de esa puerta los mantenía en su lugar, paralizados entre el miedo y la fascinación. «Vamos a movernos, esto no está bien», dijo Claudia, su voz firme, intentando tomar el control. Pero antes de que pudieran reaccionar, el retumbar se transformó en un rugido, y la puerta de piedra cedió con un estrépito ensordecedor. En un parpadeo, el pasadizo se llenó de una luz fría y antinatural, una luz que no provenía de las linternas de los buceadores, sino de una fuente desconocida y aterradora. La corriente bajo el agua se intensificó de manera instantánea, como si una fuerza invisible estuviera tirando de ellos hacia el interior del pasadizo. Claudia intentó nadar hacia atrás, pero algo la sujetó por la pierna. Era como si las paredes mismas del túnel estuvieran vivas y tratando de arrastrarlos. Una figura apareció en la oscuridad detrás de la puerta, una sombra gigantesca que se arrastraba lentamente hacia ellos. Tenía una forma humanoide, pero su cuerpo parecía desintegrarse y reformarse con cada movimiento. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban con una intensidad cegadora, y el agua alrededor de él se distorsionaba, como si el espacio y el tiempo se doblaran. Claudia soltó un grito al ver la figura avanzar. Sus compañeros comenzaron a flotar hacia atrás, impulsados por la corriente que se había vuelto más fuerte, pero antes de que pudieran escapar, la criatura alzó su mano, y un viento helado, que no parecía provenir del agua, los detuvo en seco. Luis intentó nadar hacia la salida, pero algo lo atrapó. No era una mano física, sino algo mucho más aterrador, una presión invisible que lo aplastaba, como si el propio océano estuviera tratando de desterrarlos. Sus ojos se abrieron de par en par, pero en lugar de gritar, su boca se abrió en silencio. Lo último que Claudia vio fue cómo Luis comenzaba a desintegrarse, como si la criatura lo estuviera absorbiendo, su cuerpo disolviéndose en la corriente. Desesperada, Claudia logró dar media vuelta y nadar hacia el pasadizo, pero la criatura la seguía. Las sombras se alargaban tras ella, y el agua se volvía cada vez más densa, como si el propio mar quisiera tragársela. En ese momento, algo apareció en la oscuridad, una figura flotante, no humana, pero similar, con una túnica desgarrada que se movía con un movimiento fluido. La figura levantó la mano, y Claudia sintió una presión en su pecho, como si estuviera siendo llamada hacia ella. La figura hablaba en un idioma que no entendía, pero la intensidad de las palabras le atravesó el cuerpo. No hay escape. El mar se lleva lo que le pertenece. Parte 3. Claudia intentó gritar, pero el agua la tragaba como si sus palabras no pudieran existir bajo su peso. Su respiración se volvió entrecortada, y el pánico la ahogaba más que el agua que la rodeaba. La figura flotante parecía moverse hacia ella con una gracia antinatural, sus ojos vacíos fijos en los de Claudia. Cada vez que intentaba nadar hacia la salida, la corriente la empujaba de nuevo, más cerca de esa presencia que no parecía humana, sino de algo mucho más antiguo y oscuro. La figura continuó hablando, aunque sus palabras eran incomprensibles. Claudia sentía un nudo en el estómago, como si su cuerpo no pudiera reaccionar.
La atmósfera se volvía más densa, como si el espacio se comprimiéndose alrededor de ella. La túnica de la figura se ondeaba en el agua, pero no era el agua la que la movía, sino algo más. Algo invisible, pero imparable. De repente, la luz antinatural que había llenado el pasadizo comenzó a desvanecerse, dejando a Claudia en la más absoluta oscuridad. Pero no estaba sola. El sonido del agua, el retumbar que se había escuchado antes, comenzó a aumentar de nuevo, más fuerte y más cercano, hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Los ecos parecían provenir de todas direcciones. La oscuridad era absoluta, pero en ella podía sentir la presencia de algo masivo, algo que las paredes del océano no podían contener. Una figura emergió lentamente de las sombras. Era enorme, la forma humana completamente distorsionada por una capa de tentáculos que se enroscaban alrededor de su torso y brazos. Su rostro era indescriptible, una amalgama de rasgos que no pertenecían a ninguna criatura conocida, con ojos tan grandes que ocupaban la mayor parte de su rostro. La criatura giró su cabeza hacia Claudia, y pudo ver cómo su boca se abría, revelando dientes que parecían triturar todo a su paso. Antes de que pudiera moverse, la criatura extendió una mano de múltiples dedos hacia ella, y la corriente se intensificó, arrastrándola hacia el monstruoso ser. La presión sobre su cuerpo era insoportable. Era como si cada parte de su ser estuviera siendo comprimida, como si el océano entero estuviera decidido a aplastarla. De repente, todo se detuvo. Un estremecimiento recorrió el agua, y la figura de la criatura desapareció en la negrura. Pero en su lugar, un vacío se instaló en la mente de Claudia, un sentimiento de desesperación pura. El mar ya no la rodeaba. Todo a su alrededor estaba vacío, un espacio infinito donde el tiempo parecía haberse detenido. En ese espacio, sentía una presencia que la observaba, una fuerza incomprensible que sabía todo de ella, de su miedo, de su historia. De repente, algo frío tocó su mano. Era el esqueleto del buceador perdido, el que había encontrado antes de entrar al templo. Pero ahora, no era simplemente un esqueleto. El cuerpo estaba en movimiento, como si algo hubiera tomado control sobre él. Los huesos comenzaron a moverse con una agilidad antinatural, y la figura se levantó. Su rostro estaba vacío, solo una calavera sin vida, pero los ojos brillaban con una luz tenue, como si algo estuviera allí, observando. Claudia, paralizada por el horror, intentó alejarse, pero algo la mantenía en su lugar. Entonces, la figura comenzó a hablar, sus palabras saliendo de la boca de los huesos con una voz grave y resonante. El abismo reclama lo que es suyo. Claudia, por fin, comprendió lo que ocurría. Estaba atrapada. El mar había cobrado su precio, y ahora ella era parte de él. Con un último esfuerzo, gritó, pero su voz desapareció en la vastedad del océano. La expedición nunca regresó. En las semanas siguientes, se encontraron sus equipos flotando en el mar, sus cámaras y grabadoras registrando solo estática. El barco en el que viajaban apareció vacío, pero las coordenadas de la ciudad sumergida siguen marcadas en los mapas, un lugar que los marineros evitan a toda costa. Dicen que, si navegas cerca de esa zona en la noche, puedes escuchar el retumbar profundo del océano. Si eres lo suficientemente valiente para sumergirte, puedes ver figuras flotando en la oscuridad. Algunos creen que la ciudad sumergida no está perdida, sino esperando a aquellos que se atrevan a abrir la puerta. Historia 5, La maldición del navegante, parte 1. En 1824, un barco mercante llamado el Eolo zarpó desde el puerto de Lisboa con destino a América. A bordo se encontraba un joven marinero llamado Samuel Ferrer,
conocido por su destreza al timón y su habilidad para navegar a través de mares tempestuosos. El capitán del Eolo, un hombre de carácter firme y recto llamado Joaquín Vidal, había sido compañero de Samuel desde hacía años, y ambos confiaban mutuamente en sus habilidades. Sin embargo, el destino que les esperaba no era uno de viento favorable ni mares tranquilos. Los primeros días de viaje fueron sencillos, pero pronto comenzaron a notarse irregularidades en el clima. En pleno océano, el cielo se oscureció de manera inesperada, sin previo aviso, como si algo hubiera alterado el curso natural de la atmósfera. Las nubes se amontonaron rápidamente, cubriendo el sol, y un viento gélido comenzó a soplar del este. Samuel, quien tenía una gran experiencia en alta mar, nunca había sentido algo como eso. El capitán Vidal también lo notó, pero no dijo nada, limitándose a observar el horizonte con una expresión grave. El primer signo de que algo no estaba bien llegó una noche, cuando Samuel, de turno en el timón, escuchó una extraña melodía flotando en el aire. Era un canto suave, etéreo, como un murmullo a la distancia. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que la música era mucho más precisa, casi como si alguien la estuviera tocando. Inquieto, se acercó al borde del barco, buscando la fuente de esa melodía extraña, pero no había nada. El océano, oscuro y misterioso, se extendía más allá de lo que la luz de las lámparas podía alcanzar. ¿Qué sucede, Samuel?, preguntó el capitán, que había llegado a su lado sin que él se diera cuenta. Escuché algo, música, o una canción. No sé, es como si viniera del mar, respondió Samuel, mirando nerviosamente el horizonte. El capitán Vidal lo observó en silencio por un momento, antes de decir con voz grave: es la música de los profundos. Antiguos marineros hablan de ella, pero pocos regresan para contar la historia. Samuel frunció el ceño. No había oído hablar de esa música en particular, pero su instinto le decía que algo extraño estaba ocurriendo. Algo que no era natural. A medida que los días pasaban, el fenómeno se hizo más frecuente. En algunas noches, los marineros juraban haber visto luces extrañas en el agua, destellos azules que se movían rápidamente bajo la superficie, como si una fuerza desconocida estuviera guiando al barco hacia algo. Los murmullos entre la tripulación aumentaban, y algunos ya no se atrevían a salir al deck por la noche. Una tarde, cuando el sol se había ocultado y el barco navegaba en plena oscuridad, Samuel se encontró nuevamente al timón. La música estaba más fuerte que nunca, y esta vez podía distinguir voces entre las melodías, susurros que le parecían casi humanos. Decidió investigar, seguro de que algo debía estar pasando. Abandonó su puesto y descendió a las cubiertas inferiores, donde las voces parecían ser más intensas. A medida que avanzaba por el corredor, algo extraño ocurrió. Las velas de los pasillos comenzaron a parpadear, y la temperatura del aire descendió abruptamente. Samuel pudo ver su respiración en el aire, formando nubes que desaparecían rápidamente. De repente, una puerta se cerró de golpe frente a él, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Con el corazón latiendo con fuerza, Samuel se acercó a la puerta. Al intentar abrirla, un chillido bajo, como un grito ahogado, emergió de la oscuridad detrás de ella. Con el rostro palidecido, Samuel empujó la puerta con todas sus fuerzas, y al hacerlo, una sombra se deslizó fuera de la habitación. Era una figura alta y esquelética, con ojos vacíos y una piel que parecía como si estuviera hecha de agua oscura y espesa. Samuel retrocedió, el miedo le paralizó los músculos, y justo antes de que pudiera gritar, la figura desapareció tan rápido como había aparecido. El grito de Samuel, apenas un susurro, resonó por todo el barco.
Corrió de vuelta al timón, y al llegar a la cubierta, el cielo parecía estar cambiando de forma extraña. El viento aumentó, las velas comenzaron a flamear como si una tormenta se estuviera formando de la nada, pero en el horizonte no se veía ninguna nube. La música de los profundos era ahora ensordecedora, y un espesor helado envolvía el barco. La tripulación se reunió en la cubierta, mirando nerviosamente a su alrededor. El capitán Vidal, pálido, con una expresión de horror en su rostro, comenzó a gritar órdenes, pero era claro que algo mucho más grande que ellos los estaba acechando. Parte 2. La tormenta parecía haber comenzado de la nada. El viento aullaba, azotando el eolo con una fuerza sobrehumana, y las olas golpeaban el casco con tal violencia que el barco crujía como si fuera a partirse en dos. Samuel, con el corazón aún acelerado por el encuentro con la figura espectral, se encontraba de nuevo en el timón, luchando por mantener el barco en curso. Pero algo no estaba bien. El eolo no avanzaba como debería. En lugar de cortar las olas con su proa, parecía ser arrastrado, como si una corriente invisible lo empujara hacia algo aún más oscuro. Capitán. Algo nos arrastra, gritó Samuel, mirando a Vidal, que observaba el horizonte con una expresión sombría. El capitán no respondió inmediatamente, como si no quisiera decir lo que sabía, lo que había temido desde el principio. La tripulación estaba aterrada, pero él mantenía la calma, aunque sus ojos no podían ocultar la preocupación. Es la maldición de El Eolo, dijo finalmente Vidal, su voz grave y seria. Fue un barco maldito desde el día en que se construyó. Los que han navegado en él nunca regresan igual. La tripulación comenzó a murmurar, algunos rezando en silencio, otros mirando desesperados hacia el mar oscuro que los rodeaba. Samuel sintió un frío interno que no provenía del viento, sino de algo mucho más profundo. Un miedo que parecía calar en los huesos. La música de los profundos se intensificó, y esta vez Samuel pudo distinguir claramente lo que parecían ser palabras, un canto bajo y resonante que venía de las profundidades. No era solo un sonido, era como si la misma esencia del océano estuviera cantando, llamando a los marineros hacia su abismo. «¿Nos están llamando?», dijo uno de los marineros con voz temblorosa. «¿Nos están arrastrando hacia ellos?». El capitán Vidal frunció el ceño, y sin decir una palabra más, corrió hacia la proa del barco. Samuel, en un impulso, lo siguió. Mientras avanzaban, el aire se volvía más denso, como si una fuerza invisible estuviera rodeando el barco. La música ya no era solo un sonido, era un canto penetrante que resonaba en su mente, como si le hablara directamente. Samuel comenzó a ver cosas extrañas en las olas, figuras que se deslizaban bajo la superficie, sombras que se movían rápidamente, como si algo enorme estuviera acechando. De repente, una gigantesca sombra emergió del océano. Una figura oscura que parecía arrastrar la misma agua a su alrededor. Samuel se paralizó, los ojos bien abiertos, mirando la enorme silueta que se alzaba ante ellos. Era una criatura masiva, con ojos que brillaban con una luz de un azul profundo y casi sobrenatural. Su cuerpo era un mar de tentáculos, y cada uno de esos tentáculos se extendía hacia el barco, como si estuviera buscando algo. Samuel sintió que el aire a su alrededor se volvía irrespirable, y por un momento pensó que iba a desmayarse, pero algo lo mantuvo despierto, el sonido del capitán Vidal, que gritaba en el fondo. «No podemos huir. El mar nos ha reclamado», gritó el capitán con desesperación. La tripulación estaba aterrada, algunos ya se arrodillaban en la cubierta, rezando por sus vidas, mientras otros intentaban desesperadamente maniobrar el timón.
pero era inútil. El eolo ya no respondía a sus comandos. El barco estaba a merced de la criatura, y con cada segundo que pasaba, la música de los profundos se volvía más fuerte, más envolvente. Samuel, sin poder resistirse a la llamada, se encontró a sí mismo caminando hacia el borde del barco. El agua, que antes parecía tan lejana, ahora lo atraía. Podía ver las sombras bajo la superficie, figuras que lo llamaban por su nombre, voces familiares que susurraban su destino. El capitán Vidal, con un gesto desesperado, se lanzó hacia Samuel para intentar detenerlo, pero en ese momento, una fuerza invisible lo empujó hacia el mar. Samuel vio cómo su capitán desaparecía en la oscuridad del océano, su grito ahogado mezclado con la música que llenaba el aire. La criatura parecía estar devorando todo a su paso, tragándose el eolo junto con sus tripulantes. El océano, implacable, parecía reclamarlos uno por uno. Parte 3. Samuel estaba completamente hipnotizado por la melodía, la misma que había escuchado por primera vez desde la cubierta del barco. Era como un canto ancestral, profundo y atrapante. El océano parecía haberse detenido, y todo lo que quedaba era esa música, envolvente, desgarradora, que llenaba su mente y su alma. Los ecos de las voces que lo llamaban eran más claros ahora, y sentía que el agua se elevaba alrededor de él, abrazándolo, invitándolo a unirse a algo mucho más allá de la comprensión humana. Casi sin ser consciente de lo que hacía, Samuel se acercó al borde del barco. Las aguas oscuras parecían abrirse ante él, una invitación, como un portal hacia un mundo desconocido. De repente, una mano fría y húmeda se posó sobre su hombro. Samuel se giró bruscamente, y frente a él, la figura del capitán Vidal emergió de la oscuridad del océano, su rostro pálido, cubierto de agua, pero con una expresión aterradora en sus ojos. «No sigas», dijo Vidal, su voz apenas un susurro, como si fuera un eco lejano. «Escúchame. El mar no perdona. No puedes escapar de su abrazo». Pero Samuel no pudo apartar la mirada. La criatura que los acechaba ya estaba muy cerca, un monstruo marino gigantesco cuya sombra oscurecía todo el océano. La figura de Vidal desapareció nuevamente en la oscuridad, dejando a Samuel frente a la fuerza imparable que los rodeaba. El eolo comenzó a crujir violentamente, y las olas golpeaban con una furia que parecía no tener fin. Los marineros ya no podían moverse, como si la fuerza de la música los hubiera atrapado. Samuel miró hacia el horizonte, donde el océano parecía volverse más y más profundo, como un pozo sin fin. La criatura bajo las aguas comenzó a emerger lentamente, revelando su rostro monstruoso, lleno de tentáculos y ojos brillantes que se movían por su piel. Entonces, como si de alguna manera el océano tuviera vida propia, una gigantesca ola se levantó sobre el eolo, como una pared de agua que cubría el cielo. Samuel no tuvo tiempo para reaccionar. La ola golpeó el barco con una fuerza descomunal, lanzando a la tripulación al mar. En un abrir y cerrar de ojos, el eolo fue tragado por el océano, hundiéndose bajo la superficie como si nunca hubiera existido. Todo lo que quedaba era el sonido del océano, el rugido del monstruo, y la maldición que parecía haberse apoderado del mar. La tripulación nunca fue encontrada. El eolo desapareció sin dejar rastro, y los pocos testigos que estaban cerca de la zona nunca hablaron de lo que ocurrió esa noche. Algunos afirman haber escuchado la música aún en las noches tranquilas, y quienes se han atrevido a navegar cerca de las aguas donde se hundió el barco aseguran que sienten una presencia oscura bajo la superficie, como si algo los estuviera observando desde las profundidades. El misterio del eolo sigue sin resolverse, y algunos sostienen que su maldición nunca será levantada.
quienes buscan respuestas nunca regresan, y la música de los profundos sigue llamando a aquellos que se atreven a acercarse al borde del abismo. Historia 6. El espectro del barco fantasma, parte 1. En 1856, un pequeño barco llamado La Esperanza zarpó desde el puerto de Cádiz, en España, con destino a las Islas Canarias. A bordo viajaban un grupo de turistas y una tripulación experimentada, liderada por el capitán Ramón Cruz, un hombre conocido por su temeridad y su respeto por el mar. Durante las primeras semanas, todo parecía transcurrir con normalidad, pero el clima en esas aguas era traicionero y las leyendas de la región siempre hablaban de la presencia de un barco maldito, uno que nunca debía ser encontrado. La tripulación de la Esperanza ignoraba esos rumores, hasta que una noche, el cielo comenzó a llenarse de nubes oscuras, y una densa niebla comenzó a cubrir el mar, impidiendo la visibilidad por completo. Los hombres del timón se desesperaban, incapaces de ver más allá de unos pocos metros. El viento se detuvo por completo, dejando al barco a merced de las corrientes. La tensión era palpable en la cubierta. Algunos de los turistas intentaron calmarse, pero algo en el aire los hacía sentirse incómodos, como si algo los observase. De repente, una figura apareció a lo lejos, como una sombra difusa en la niebla. Al principio, pensaron que podría ser otro barco perdido, pero al acercarse, algo extraño sucedió, la figura no se movía. No avanzaba como lo haría un barco, sino que parecía estar suspendida en el aire, flotando sobre las aguas, casi intangible. Los marineros, al principio incrédulos, comenzaron a murmurar entre ellos. «Eso no es un barco», dijo el primer oficial, José González, con la voz temblorosa. «¿Es un mal presagio?». La figura aumentó de tamaño a medida que se acercaban, y lo que parecía una ilusión comenzó a tomar forma. La nave que flotaba ante ellos no era un barco común. Su casco estaba cubierto de algas y moho, y las velas, aunque intactas, se movían como si estuvieran siendo agitadas por un viento invisible. Lo más extraño de todo era que no había tripulación visible. El barco estaba completamente vacío, pero algo en el aire parecía indicar que no lo estaba. El capitán Cruz, aunque impresionado, decidió acercarse para investigar. A medida que se aproximaban, una sensación extraña comenzó a apoderarse de los hombres. El aire se volvió gélido, y los murmullos de los turistas se apagaron. En el silencio que los rodeaba, se escuchaba el crujir de la madera del fantasma del barco, como si estuviera vivo, esperando ser abordado. Cuando la Esperanza estuvo a solo unos metros de distancia, una figura apareció en la cubierta del barco fantasma. Era un hombre, de pie, con un rostro pálido y demacrado, sus ojos vacíos mirando fijamente a los tripulantes. Vestía un uniforme de capitán antiguo, cubierto por el mismo moho y las algas que cubrían el barco. En su rostro no había expresión, solo una calma inquietante que provocaba una sensación de desesperación en quienes lo miraban. El capitán Cruz, instintivamente, ordenó que se detuvieran, pero el barco parecía ser atraído hacia la figura, como si alguna fuerza invisible los estuviera arrastrando. Cuando la Esperanza tocó el casco del barco fantasma, un frío helado recorrió la tripulación, y el viento, que había estado completamente detenido, comenzó a soplar con fuerza, empujando las velas y haciendo que el barco flotante se moviera hacia ellos. De repente, la figura en la cubierta del barco maldito levantó una mano, con un gesto lento, hizo una señal. Fue como si todo en el barco reaccionara a esa señal, y una puerta en la parte trasera del barco se abrió. Sin pensarlo, el capitán Cruz y su tripulación comenzaron a abordar el barco fantasma, atraídos por una curiosidad que rápidamente se transformó en una necesidad inexplicable, como si el mismo océano les estuviera llamando a entrar.
Cuando pisaron la cubierta, algo estremecedor sucedió. La puerta del barco se cerró detrás de ellos con un estrépito, y el silencio absoluto los rodeó. No había vida a la vista, solo el sonido de las olas golpeando el casco y la sensación de que el barco los observaba, como si estuviera vivo. La figura del capitán desapareció, y el aire se volvió denso y pesado, como si algo se estuviera cerniendo sobre ellos. Parte 2. La tripulación de la Esperanza se encontraba ahora dentro del barco fantasma, y el terror que inicialmente habían sentido comenzó a convertirse en una extraña fascinación. La oscuridad reinaba en los pasillos, pero las sombras parecían moverse por su cuenta, y el aire estaba impregnado con un olor a salitre y descomposición. El barco, aunque inactivo, parecía vibrar con vida propia, como si su estructura misma latiera con el paso del tiempo, aunque los relojes y el paso de las horas no parecieran existir allí. Uno de los marineros más jóvenes, llamado Francisco, fue el primero en romper el silencio, diciendo que sentía una extraña presión en el pecho. Sus palabras resonaron en la enorme habitación vacía, y justo cuando estaba por decir algo más, una puerta se abrió a su lado, dejando al descubierto un corredor oscuro. Algo dentro de él lo impulsó a adentrarse en ese pasillo, como si la propia nave lo estuviera invitando a continuar. «No sigamos, esto no está bien», gritó José González, el primer oficial, al ver a Francisco alejarse, pero sus palabras fueron inútiles. Nadie parecía escucharle, ni siquiera el capitán Cruz. Siguiendo una fuerza inexplicable, la tripulación caminó por el barco. Los pasillos parecían interminables, y lo que antes parecía una nave relativamente pequeña, ahora se expandía ante ellos en una red intrincada de habitaciones y pasillos, algunos de los cuales se retorcían en ángulos imposibles. El barco fantasma parecía desafiar las leyes de la física, como si existiera en un plano paralelo al de la realidad. De repente, un crujido espantoso se escuchó a lo lejos, y el eco retumbó en las paredes. Los marineros se detuvieron en seco. La figura del capitán, que habían visto anteriormente, apareció nuevamente ante ellos, pero esta vez no estaba solo. A su lado, un espectro de apariencia aún más macabra se alzaba. Era una figura alta, con una capa que parecía hecha de sombras, su rostro completamente cubierto por una máscara de metal corroído. El capitán, con voz grave y sombría, habló en un tono que parecía provenir de otro tiempo. «Ustedes han entrado en las aguas del olvido. Este barco no es solo un navío, es un espectro, un lugar donde las almas condenadas buscan redención. La nave les pertenece ahora, y aquellos que la atraviesan están atrapados en su maldición para siempre». A esas palabras, una sensación de desesperación se apoderó de todos. Algunos intentaron huir, pero el barco comenzó a moverse, como si estuviera navegando por sí mismo, sacudiéndose y alejándose de las costas conocidas. Los marineros intentaron buscar alguna salida, pero no había ventanas ni puertas que llevaran al exterior. Era como si el barco fantasma hubiera desaparecido por completo de la realidad. Fue entonces cuando el espectro de la máscara habló, esta vez en un tono más helado. «Cada uno de ustedes ha sido elegido. Están condenados a vivir en este barco, a vagar por el mar en busca de un destino que nunca llegará. Pero antes de ser reclamados por las aguas, deben enfrentar la verdad de lo que hicieron, de lo que dejaron atrás». Con un gesto, la figura desveló el pasado oscuro de cada uno de los hombres a bordo. Francisco, el marinero joven, vio cómo su vida pasada se proyectaba ante él, un hombre que había abandonado a su familia en busca de riquezas. José, el primer oficial, recordó su traición a un amigo cercano en un acto egoísta que cambió el curso de su vida. Y el capitán Cruz, el hombre que siempre había desafiado al mar,
vio como su destino estaba sellado debido a una decisión tomada años antes, un pacto con fuerzas oscuras a cambio de poder y respeto. El barco comenzó a crujir de nuevo, y las voces de los condenados comenzaron a susurrar, pidiendo perdón, llorando por su redención. La tripulación, paralizada por el miedo, se dio cuenta de que no había forma de escapar. No había forma de huir de las almas atrapadas en el barco, ni de evitar su destino. El espectro del barco fantasma los observaba, sus ojos vacíos reflejando la oscuridad del mar. Parte 3. El barco continuó su marcha sin rumbo, navegando por un mar oscuro y embravecido que parecía no tener fin. La tripulación de la Esperanza estaba ahora atrapada en una pesadilla, una prisión flotante de la que no podían escapar. El tiempo ya no tenía sentido. No había estrellas en el cielo, ni sol en el horizonte. Solo la niebla densa y la sombra del barco fantasma, que parecía devorar el mar a su alrededor. Mientras se adentraban en lo más profundo del barco, las voces de las almas condenadas comenzaban a multiplicarse. Susurros, lamentos y gritos de desesperación llenaban el aire, envolviendo a los marineros en una constante sensación de claustrofobia. Los pasillos, que antes parecían interminables, ahora se volvían cada vez más angostos, y las puertas se cerraban solas, atrapando a los hombres en habitaciones oscuras y vacías. Cada vez que intentaban abrirlas, algo les impedía salir. Las paredes, como si fueran parte de un organismo vivo, se cerraban sobre ellos, dejándolos sin salida. Francisco, el joven marinero, fue el primero en ceder. En medio de la desesperación, intentó escapar por un corredor lateral, pero una figura se materializó ante él, el capitán del barco fantasma, que le sonrió con una expresión que no era humana, sus ojos vacíos reflejando las profundidades del océano. ¿A dónde crees que vas?, dijo el capitán, con una voz que resonó en su mente. Este lugar es tu condena. Aquí no hay escape. Francisco cayó de rodillas, llorando, mientras la figura se desvanecía lentamente, dejándolo solo con las voces que susurraban su nombre. Su mente se llenó de imágenes de su vida, sus errores y las personas que había dejado atrás. Pero nada de eso importaba ahora. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. Mientras tanto, José González y el capitán Cruz continuaron su camino por el barco, buscando alguna respuesta, alguna forma de romper la maldición. Pero no encontraban nada. Cada rincón del barco fantasma estaba vacío, salvo por las sombras y las figuras que se deslizaban entre las paredes. Todo lo que tocaban se desvanecía en un suspiro, y el sonido del mar parecía cada vez más lejano, como si estuvieran flotando en un vacío interminable. Fue entonces cuando el capitán Cruz se detuvo frente a una puerta que nunca antes habían visto. Era diferente a las demás, más antigua, como si estuviera hecha de una madera negra que reflejaba la luz de manera extraña. En el umbral de la puerta, una sombra se materializó, el espectro de la máscara, que les había hablado antes. ¿Qué buscáis aquí?, preguntó la figura, su voz resonando como un eco a través de las paredes. Cruz, con la desesperación reflejada en su rostro, le preguntó si había alguna forma de romper la maldición. Pero la figura sonrió, esta vez con una sonrisa más amplia, más retorcida. La maldición nunca se rompe, dijo, su voz llena de tristeza. Los que entran en este barco ya no pertenecen al mundo de los vivos. El mar los ha reclamado. El barco fantasma es su último hogar. Con un gesto, la figura les mostró lo que les esperaba. La puerta se abrió lentamente, revelando el mar que rodeaba el barco. Pero lo que vio Cruz no era el océano en el que habían navegado. Era un abismo,
un vacío sin fin donde las sombras y los ecos de almas perdidas flotaban. La tripulación ya no era humana. Se habían convertido en parte de esa oscuridad, atrapados para siempre en el olvido. La última vez que alguien vio la esperanza fue en la costa de las Islas Canarias, cuando un barco pasó cerca del lugar donde desapareció. Dicen que, en las noches más oscuras, el barco fantasma emerge de la niebla, sus velas vacías ondeando al viento, y el sonido de sus tripulantes llorando por su redención se puede escuchar en el aire. Nadie ha logrado acercarse lo suficiente como para investigarlo, pues todos sienten que si lo hacen, serán ellos quienes se conviertan en parte de la maldición. Y así, el barco fantasma sigue navegando en las profundidades, condenado a vagar por un mar sin fin, esperando que otros, como los desafortunados marineros de la esperanza, se atrevan a abordarlo. Historia 7. El monstruo del abismo, parte 1. En el año 1892, un buque de carga conocido como el Argonauta partió de Buenos Aires con destino a Europa. El viaje, que debía durar varias semanas, se desarrollaba sin ningún incidente hasta que el barco llegó a la mitad de su travesía, en las aguas profundas del Atlántico Sur. La tripulación no sabía que se acercaban a una zona prohibida, un lugar marcado en los mapas como el abismo, donde ningún marinero debía navegar. No obstante, el Argonauta se adentró sin saberlo en ese territorio, ignorando las leyendas que circulaban en los puertos. La primera señal de que algo iba mal ocurrió una noche, cuando el vigía, un hombre veterano llamado Gabriel Rodríguez, observó una extraña sombra bajo las aguas, justo cuando la luna iluminaba el océano. Pensó que era un banco de peces o una ballena, pero no estaba seguro. La figura parecía moverse con una velocidad inusitada, deslizándose por debajo de la superficie con una agilidad que no correspondía a ningún animal conocido. Despertó al capitán, Tomás Valdés, quien, al principio, desestimó la observación de su vigía como una ilusión. Sin embargo, el siguiente día, los marineros comenzaron a hablar de algo más extraño aún. Uno de los marineros, Javier Pérez, afirmó haber visto una enorme sombra a través del casco del barco, un contorno gigantesco que se movía en las profundidades, como si lo estuvieran acechando. La tripulación comenzó a murmurar entre ellos, y los más supersticiosos hablaron de la leyenda del monstruo marino conocido como el Leviatán, un ser de enormes dimensiones que acechaba a los barcos que se adentraban demasiado en el mar profundo. Algunos decían que las aguas del abismo eran su hogar, un lugar donde las criaturas más antiguas y temibles se escondían. El capitán Valdés decidió que debía investigar por sí mismo. A medida que el barco se adentraba más en esas aguas oscuras, las condiciones empeoraban. Una espesa niebla comenzó a rodear el Argonauta, y el viento cesó de repente. El mar se tornó extraño, casi fuera de lugar, como si el agua misma estuviera sosteniendo su respiración. Los marineros, inquietos, no podían comprender qué estaba sucediendo, y muchos de ellos comenzaron a rezar, temerosos de lo que podrían enfrentar. Una noche, el terror se desató. El cielo se cubrió con nubes negras y densas, y la niebla se tornó tan espesa que era imposible ver más allá de unos pocos metros. En medio de la oscuridad, el timón del Argonauta comenzó a moverse solo, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. Los gritos de los marineros retumbaban a lo largo del barco, y los que se aventuraron a salir a la cubierta se encontraron con una escena aterradora. Una enorme sombra emergió de las profundidades, más grande que cualquier criatura marina que hubieran visto antes. Era como un monstruo salido de las leyendas, con tentáculos gigantescos que se alzaban hacia el cielo, cubriendo el barco con su oscura silueta. Los marineros, paralizados por el miedo, no sabían qué hacer. Algunos intentaron luchar, lanzando anclas y cañones hacia la criatura, pero todo parecía inútil.
Los tentáculos del monstruo se estiraban y se retorcían con una fuerza imparable, rompiendo las velas y destrozando los mástiles. En medio de la tormenta, la criatura levantó un tentáculo que atrapó al primero de los hombres. Fue un grito espantoso, seguido de un estremecedor silencio. La criatura había arrastrado al marinero hacia el abismo, y en su lugar, dejó un rastro de espuma y sangre en el mar. Los demás marineros, aterrados, intentaron huir, pero la criatura continuó atacando, arrasando con todo a su paso. El capitán Valdés, desesperado, ordenó a toda la tripulación que se preparara para el peor de los escenarios. El argonauta estaba a merced de la bestia, y la vida de cada hombre a bordo dependía de si lograban escapar. Mientras la criatura seguía destruyendo el barco, el capitán intentó desviar su rumbo, pero el monstruo parecía anticipar cada movimiento, como si estuviera jugando con ellos. De repente, en medio de la desesperación, algo aún más inquietante ocurrió. Los hombres comenzaron a escuchar voces en el viento. Voces suaves, que susurraban sus nombres, como si alguien los estuviera llamando desde las profundidades. Los marineros intentaron resistir la tentación de ir hacia el agua, pero la curiosidad y el terror los dominaban. Algunos de ellos, cegados por el miedo, se lanzaron al mar, atraídos por las voces, solo para ser devorados por la oscuridad. En ese momento, Valdés entendió que la criatura no solo era un monstruo físico, sino una entidad con un poder mucho más antiguo, que manipulaba las mentes de aquellos que se acercaban demasiado a sus dominios. La tripulación no solo estaba luchando por sus vidas, también luchaban contra la tentación de sucumbir a las voces del abismo. Parte 2. La lucha por sobrevivir en el Argonauta se volvía cada vez más desesperante. A medida que la criatura continuaba atacando con sus enormes tentáculos, los marineros se veían atrapados en un horror del que no podían escapar. La bestia, que parecía surgir de las mismas profundidades del océano, estaba completamente fuera de control. No solo los atacaba con su fuerza física, sino que también jugaba con sus mentes, como si los estuviera llevando a un estado de locura colectiva. Los hombres que se habían lanzado al agua, atraídos por las voces misteriosas, se desvanecieron en la oscuridad del océano, sus gritos ahogados por la marea. Nadie sabía cuántos habían caído bajo el embrujo de la criatura, pero lo que quedaba claro es que algo mucho más siniestro estaba en juego. Valdés, viendo cómo el caos se desataba a su alrededor, ordenó a los pocos hombres que quedaban en el barco que se reagruparan en el puente. Había tomado una decisión, debía acabar con el monstruo antes de que fuera demasiado tarde. Con los pocos recursos que quedaban, los hombres prepararon los cañones del barco, intentando disparar hacia los tentáculos que golpeaban la cubierta. Sin embargo, cada intento parecía ser inútil. El monstruo se movía con una velocidad impresionante, y sus tentáculos eran capaces de desbaratar todo lo que tocaban. La madera del barco crujía bajo la fuerza de los impactos, y las velas se desintegraban bajo la presión. El capitán Valdés, sin embargo, no se rendía. Sabía que algo más debía hacerse, algo que no dependiera solo de la fuerza bruta. En su mente, una idea empezó a formarse. Había escuchado historias de antiguos rituales que se realizaban en el mar, en los cuales los marineros ofrecían sacrificios para apaciguar a las criaturas del abismo. Sin embargo, lo que desconocía era que este monstruo no solo estaba relacionado con los mares, sino que era parte de algo mucho más antiguo, un ser de otra dimensión, cuyo poder se extendía más allá de la comprensión humana. En ese preciso momento, uno de los marineros, José Ortega, se acercó a Valdés, con los ojos desorbitados y la voz quebrada. «Capitán, ¿ha escuchado eso? Las voces están diciéndonos algo». Valdés lo miró fijamente.
Ortega no parecía ser el mismo. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y fascinación, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo que no podía controlar. Al fondo, los tentáculos del monstruo seguían golpeando con fuerza, pero la mirada de Ortega estaba fija en el océano. «No escuches esas voces», gritó Valdés, tomando a Ortega por los hombros. «Debemos luchar, no rendirnos». Pero Ortega ya no lo escuchaba. Atraído por una fuerza invisible, caminó hacia la borda del barco, como si algo lo llamara desde las profundidades. La tripulación intentó detenerlo, pero él ya estaba más allá de la razón, perdido en un trance hipnótico. Fue el último de los marineros en caer. Con un salto, se lanzó al agua, sumergiéndose en la oscuridad. En el aire, solo quedaron los ecos de su grito, ahogado por la marea. El capitán Valdés, al ver lo que sucedía, sintió una ola de desesperación. Sabía que el monstruo estaba jugando con ellos, manipulando sus mentes y sus emociones para llevarlos a su perdición. Lo que antes había sido un barco de carga, ahora se había convertido en una trampa mortal, y cada intento de luchar solo parecía empeorar la situación. Pero algo cambió en Valdés. Mientras observaba el océano, algo en su interior se despertó. Recordó las viejas leyendas que escuchaba en su juventud, historias de hombres que se habían enfrentado a seres como este. Había algo que podría salvarlos, pero requería un sacrificio, algo que Valdés no había considerado hasta ese momento. De repente, un pensamiento osciló en su mente, ¿y si la criatura solo podía ser derrotada si se le ofrecía algo que valorara, algo que fuera tan profundo como el abismo mismo? Tomando una decisión aterradora, Valdés se acercó al pozo de la cubierta, donde se guardaban los suministros del barco. Sacó una pequeña caja con una reliquia que había traído consigo, un amuleto antiguo que había pertenecido a su familia durante generaciones. Sabía que, según las leyendas, el amuleto tenía el poder de abrir portales hacia otras dimensiones, hacia lugares más allá del control del monstruo. Con el corazón acelerado, Valdés se dirigió a la borda, donde el monstruo aún los acechaba, su enorme silueta visible a través de las olas. Sujetando el amuleto con ambas manos, lo levantó hacia el cielo y comenzó a recitar las palabras que había aprendido de niño, palabras que nunca había pensado usar. A medida que las palabras salían de su boca, un fuerte viento comenzó a soplar, y el mar a su alrededor comenzó a agitarse violentamente. En ese preciso momento, un tentáculo gigantesco se alzó de las aguas y se lanzó hacia el barco, buscando destruirlo de una vez por todas. Pero justo antes de que tocara la cubierta, el amuleto brilló con una luz cegadora, y el monstruo se detuvo en seco. El aire se volvió pesado, y un grito desgarrador resonó en el abismo, como si la criatura estuviera siendo arrastrada hacia otro lugar, más allá de las aguas. Parte 3. El capitán Valdés, con el amuleto aún en las manos, sintió como la atmósfera a su alrededor comenzaba a cambiar. El aire se volvió más denso, y una presión insoportable invadió cada rincón del barco. El monstruo, que había estado atacando con una furia imparable, ahora parecía retroceder, como si algo lo estuviera arrastrando hacia abajo, hacia el abismo que había surgido de la oscuridad misma. Sin embargo, el precio por utilizar el amuleto era mucho más alto de lo que Valdés había anticipado. A medida que la luz del amuleto brillaba, una oscuridad más profunda emergió del océano, un vacío que no pertenecía a este mundo. El monstruo no solo era una criatura física, sino una manifestación de un mal antiguo, una fuerza que no podía ser detenida tan fácilmente. Aunque parecía que se retiraba, la bestia estaba despojándose de su forma tangible para revelar su verdadero poder. De repente, los marineros que quedaban a bordo comenzaron a gritar de terror.
El agua alrededor del barco se tornó negra, como si el mismo océano estuviera reaccionando al sacrificio del capitán. La figura del monstruo se desintegró ante sus ojos, pero lo que emergió no fue solo un monstruo, sino una entidad cósmica, algo más allá de lo que la mente humana podía comprender. Valdés observó aterrorizado cómo el abismo se abría debajo de él, y las olas comenzaban a formar remolinos, arrastrando el barco hacia el centro de ese vacío insondable. No era solo un ser de las profundidades del mar, sino algo que había existido desde los albores del tiempo, esperando el momento de su liberación. En ese instante, el capitán entendió que la criatura no había sido una mera bestia marina. Era un guardián de las profundidades, una puerta hacia una dimensión oscura que estaba a punto de abrirse, trayendo consigo una calamidad más allá de su imaginación. El amuleto, que había sido diseñado para proteger a los marineros, ahora parecía estar desatando una fuerza aún más destructiva. Con cada segundo que pasaba, el barco se sumergía más y más en el caos. Los hombres luchaban por mantener el control, pero la tempestad que se desataba alrededor del argonauta era de tal magnitud que nada podría salvarlos. Las voces que antes habían susurrado en sus mentes ahora se convirtieron en gritos ensordecedores, clamando por sus almas. En un último intento por salvar lo que quedaba de su tripulación, Valdés hizo una última llamada a la razón. Con el amuleto aún en sus manos, se acercó al borde del barco, con voz firme, gritó hacia el abismo. No permitiré que destruyas todo lo que hemos conocido. Regresa a las profundidades de donde vienes. Lo que sucedió a continuación fue algo indescriptible. El océano, que había estado rugiendo con furia, se detuvo en un instante. El viento cesó, las olas dejaron de golpear el casco del barco, y la tormenta se desvaneció en un silencio absoluto. El amuleto brilló con una luz cegadora, y el abismo se cerró, tragándose al monstruo y a todo lo que lo rodeaba. Cuando Valdés abrió los ojos, ya no estaba en el argonauta. En su lugar, se encontraba solo, a la deriva en una pequeña balsa, en un mar tranquilo y en calma, como si nada hubiera sucedido. No había signos del monstruo, ni del barco, ni de la tripulación. Solo el vasto océano se extendía ante él, inmutable, como si el horror del abismo jamás hubiera ocurrido. El capitán miró al horizonte, buscando una respuesta, pero no la encontró. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una ilusión provocada por la desesperación y el miedo? No lo sabía. Lo único que estaba claro era que, de alguna manera, había sobrevivido. Sin embargo, la última mirada de Valdés hacia el mar le dio una sensación de inquietud. En el agua, bajo la superficie, podía ver algo que se movía lentamente. Un resplandor tenue y distante, como una luz bajo el agua, una luz que parecía llamarlo. ¿Qué queda para nosotros después de esto?, se preguntó en voz baja, mientras la balsa flotaba hacia lo desconocido. Y aunque nunca más se volvió a ver el argonauta, los pescadores que navegan por esas aguas, cerca del abismo, dicen que en algunas noches oscuras, cuando el mar está en calma, pueden escuchar los ecos de gritos lejanos y el sonido de un barco que nunca dejó de navegar, un barco que ahora forma parte de la oscuridad que habita en lo más profundo del océano. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.